es la génesis del derecho procesal constitucional en el Perú. De manera sucinta voy a abordar este tema y voy a abordar las preguntas y las inquietudes de todos ustedes. Como todos sabemos, el derecho constitucional nace hace 800 años en Inglaterra con la Carta Magna. El año pasado conmemoramos 800 años de la Carta Magna, ¿no? La Carta Magna surge en 1215 en el Medioevo y es, como siempre lo digo, para los jóvenes especialmente, la Carta Magna es un papelógrafo de 2 metros que se puede ver en el Museo de Londres, donde están contenidas 59 disposiciones que establecen límites a la monarquía absoluta. Límites, por ejemplo, antes de 1215, el monarca en Inglaterra era absoluto y supremo, a tal extremo de que el rey, el don, el señor feudal podía yacer la primera noche con la novia que se iba a casar. Es por eso que existe el derecho de la pernada, que lo he puesto en mi diccionario jurídico. El derecho de la pernada, el derecho de la pierna, ¿no? Derechos medievales, derechos absolutos. Hoy día ningún ciudadano podría admitir ese derecho. Eso es una barbaridad. Sí, pues, pero la historia del derecho es una historia larga y compleja. La Carta Magna surge para impedir que el rey sea absoluto, incluso en la cama del súbdito. Y a partir de la Carta Magna surge un rey que tiene que someterse a normas mínimas. Porque la Carta Magna, si cualquier joven entra a internet, pone Carta Magna, va a encontrar que no tiene nada que ver con la Constitución actual. La Carta Magna dice, el agua se compartirá, porque el rey era rey absoluto sobre el agua. Entonces, el agua que pasa por los ríos se compartirá. Lo que le estaba poniendo era límites a ese poder omnímodo del rey. Y la Carta Magna va a evolucionar. Y en 1661 se va a establecer un nuevo criterio. El nuevo criterio era de que el rey era tan absoluto que el rey también tenía poder judicial, poder administrativo y función ejecutiva. Y entonces surge el Parlamento como un límite al poder absoluto del rey. Y precisamente con el origen del Parlamento van a surgir en estas sociedades europeas lo que se conoce como la diarquía. 2 poderes. Un monarca que encarna el poder ejecutivo muy fuerte y un parlamento que también surge con competencias específicas. La pregunta es, ¿y quién resuelve las controversias? ¿Quién resuelve lo que ahora llamamos conflicto de competencia? Entonces, en este conflicto que se va a dar entre el Ejecutivo y el Parlamento, conflicto propio de las sociedades contemporáneas, se va a decir, ¿y quién vela por la libertad de los ciudadanos? Entonces, en este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, se va a establecer históricamente que el que vela por la libertad de los ciudadanos es el juez, el Poder Judicial.
y surge a través de un instrumento simple llamado el habeas corpus. O sea, ¿quién determina que una persona esté detenido? Porque estoy hablando del siglo XVII. En el siglo XVII, el rey detentaba la administración y la administración mandaba detener, y la detención era indeterminada, ¿no? Si uno visita las mazmorras de la Inquisición en Lima, va a ver detención indeterminada. ¿Quién ponía límites a esa detención? Este instrumento nuevo que surge como el habeas corpus, que tiene antecedentes romanos, ¿no? Pero que es, quiero ver al cuerpo, quiero ver al detenido, proteger al detenido. Entonces, un nivel de protección es que éste no puede estar detenido por más de 3 días, con la administración sin antes pasar al juez. O sea, después de estos 3 días, el juez determina el futuro de la libertad de esta persona. Entonces establece históricamente un límite a ese poder absoluto de detención que tiene el Ejecutivo, o la administración, o la policía. Y entonces estas figuras que surgen en el viejo continente van a llegar a América. Van a llegar a América a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. Van a aparecer, por ejemplo, con la Constitución de Cádiz, el habeas corpus, pero como ustedes saben, Cádiz no tuvo vigencia en el Perú, y entonces el habeas corpus o el derecho a la libertad no va a existir en el Perú. Durante el siglo XIX no había habeas corpus en el Perú. Y entonces, ¿cómo va a aparecer el habeas corpus? Este es un tema que yo lo he investigado, que me di el trabajo y dije, ¿cómo otros países como México ya tenían amparo, otros países ya tenían habeas corpus, pero ¿por qué llegó tan tarde el habeas corpus al Perú? ¿Por qué existía el orden constitucional nominal, pero no existía el habeas corpus? Entonces, investigué el tema y encontré como referencia que en 1897 el Congreso dio la ley de habeas corpus, ¿no? Entonces me quedé con esa referencia. Pero dije, ¿por qué lo dio el Congreso? ¿Sabios eran los legisladores? ¿Qué ocurrió con los políticos? ¿Actualizaron? ¿Cuál fue el problema? Y entonces encontré que había todo un antecedente para que se dé esta norma. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, jóvenes? Ocurrió una cosa muy simple. La Constitución de 1860, en su artículo 4, establecía que la única religión permitida legalmente en el Perú era la religión católica, apostólica y romana, y decía el artículo 4, con prescindencia de los demás cultos. Eso decía la Constitución peruana, en su artículo 4. Y entonces va a ocurrir un hecho. Un evangélico de la Iglesia Evangélica de la Sociedad Bíblica Mundial va a llegar al puerto del Callao y se va a poner a regalar Biblias. Y los chalacos se van a reunir para recoger las Biblias que le regalaba este evangélico. Nunca se habían regalado Biblias en el Perú. Nunca. Entonces lo hace con todo éxito. Y luego se traslada a Lima y en la Plaza de Armas de Lima se pone a regalar Biblias. Igual manera, las personas vienen, están regalando Biblias. Hacen su cola y le regalan su Biblia. Nunca habían regalado Biblias, a pesar de que el país es un país católico. Y este mismo recorrido lo hace en las ciudades y llega a la ciudad de Arequipa. Y hace el mismo predicamento, regala Biblias.
Y el obispo de Arequipa dice, un momentito, este señor está violando el artículo 4 de la Constitución, porque la Constitución dice que la única iglesia permitida es la católica, apostólica y romana. Y subrayamos, con prescindencia de los demás cultos. Razón por la cual este sujeto está yendo contra la Constitución y está yendo contra el Código Penal de 1863, que concordaba con este artículo 4, y el código, que se llamaba Código Criminal, no Código Penal, este código señalaba que aquel que haga apologías heréticas sería condenado cuanto menos a 4 años de prisión. Entonces el obispo de Arequipa dijo, este señor está yendo contra la Constitución y contra el Código, porque no es católico, es protestante, y por lo tanto hay que aplicarle el Código Criminal. Y la policía solista lo detuvo, dijeron, bueno, ha cometido un delito y hay que mandarlo a Lima. Este señor se llamaba Francisco Pensotti, ¿no? Francisco Pensotti. Y lo mandaron a Lima, y en Lima, la cárcel pública de Lima en ese momento era los castillos del Real Felipe, ¿no? Los castillos del Real Felipe eran la prisión pública de Lima y Callao. Entonces este señor lo colocaron en una mazmorra del Real Felipe, detenido por el delito de repartir Biblias. Y entonces este señor, que forma parte de la historia de los evangélicos, conocido mundialmente, es un héroe para ellos, se llama Francisco Pensotti. Su apellido puede sonar a italiano, pero no era italiano, sino era ciudadano norteamericano. Y entonces los Estados Unidos, tradición que mantiene hasta el día de hoy, a un detenido norteamericano por cualquier delito, los Estados Unidos le presta atención, le presta protección. ¿En qué sentido? En que se le respete el debido proceso en su enjuiciamiento. O sea, ahorita tenemos, por ejemplo, el tema Toledo, ¿no? O sea, el tema es un tema de compatibilidad legal. Si en el Perú se está respetando el debido proceso y las imputaciones que se le hacen son imputaciones que están también en la legislación norteamericana. Entonces, va a ocurrir que la Embajada de los Estados Unidos va a ser cuestión de Estado, porque han detenido a un ciudadano norteamericano con algo que ellos consideran que es un hecho descabellado. Porque ¿en qué país de la tierra se puede detener a una persona por el delito de repartir un libro? Peor aún, por el delito de repartir una Biblia. Y entonces, en Estados Unidos, en sus grandes diarios, sacaron una noticia, dijeron, en un país remoto llamado Perú, donde no sabemos quiénes gobiernan ese país, no sabemos qué sistema legal tienen, han detenido a un ciudadano norteamericano por el tenebroso delito de regalar Biblias. Entonces en Estados Unidos la opinión pública, muy fuerte, reaccionó, dijo, ¿cómo es posible que hayan detenido a un ciudadano por ese delito? Y esto tuvo un efecto institucional, porque Estados Unidos inmediatamente comunicó al gobierno peruano su extrañeza. Nos extrañamos de que a un ciudadano norteamericano, de manera pacífica, que ha ido de manera pacífica a regalar Biblias, haya sido detenido y esté ya semanas detenido por algo que en ningún país del mundo puede ser delito. Y entonces vino el caso, ya se judicializó y apareció un abogado peruano, José María Quimper,
de Ideas Liberales apareció para defender a este ciudadano. Y entonces encontraron un detalle, un vacío. ¿Cómo protegemos a una persona que es detenida abusivamente, arbitrariamente, por algo que no puede ser protegido? Y entonces ahí surgió el tema del habeas corpus. Y entonces el abogado, con una audacia tremenda y adelantándose los tiempos, planteó un habeas corpus en un país donde legalmente no existía el habeas corpus. Y lo fundamentó en algo que tenía la Constitución peruana, y es pregunta de examen siempre en los principios generales del derecho. ¿No? Siempre en introducción al derecho les decía los principios generales del derecho. Y yo veo que muchos abogados recuerdan los principios generales del derecho. Y les pregunto, ¿cuáles son los principios generales del derecho? A ver, expongan. ¿Cuáles son los principios generales del derecho? Y entonces los principios generales del derecho son la igualdad, la equidad, la libertad. Son principios universales. Y entonces Kimper dijo, en base a estos derechos, solicitamos que esta persona quede en libertad. Y este caso llegó a la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema existía en ese momento un recurso extraordinario, una casación, y la Corte Suprema vio este caso. Claro, no lo vio porque era una Corte Suprema en ese momento avanzada. No lo vio por la presión de los Estados Unidos, ¿no? Que los Estados Unidos hizo cuestión de Estado en sus relaciones diplomáticas, como lo hace hasta el día de hoy. Una presión así tremenda. Y este caso se resolvió por esa vía, ¿no? Que aplicando los principios generales del derecho, esta persona no podía ser detenido porque no había indispuesto a nadie, no había agredido a nadie, lo había hecho de manera pacífica, la recepción de los libros había sido voluntaria, gratuita, no onerosa, etcétera, etcétera. Y se le concedió la libertad. Y a partir de esto, el Poder Legislativo dio una norma en la cual establecía el habeas corpus en el Perú, pero fue después, no fue antes. El efecto fue el caso Pensotti. El caso Pensotti, ¿no? Y entonces, desde este momento, por la vía legislativa, tenemos un habeas corpus, no por la vía constitucional. Recién en 1920 vamos a tener por la vía constitucional el habeas corpus. Y en 1915, por la vía legislativa, vamos a tener también otro derecho fundamental, que es la libertad religiosa, ¿no? ¿Qué ocurría? El caso Pensotti fue una clarinada. Las personas que profesaban otro culto tenían que esconderse para profesar sus cultos. Los protestantes, los metodistas, tenían que reservar una casa y hacer sus cultos de manera privada, porque estaban prohibidos de hacer estos cultos de manera pública. Razón por la cual en el Callao, en Lima, o en los lugares donde habían especialmente ingleses, escoceses, alemanes, luteranos, tenían que hacer su culto de manera familiar, cerrada, casi de manera secreta, porque podían ser denunciados. Y en 1915, el gobierno, el Parlamento, encontró que esta norma, este artículo 4 de la Constitución, era aberrante, y por lo tanto había que derogarlo y cambiar por una legislación, modificar la Constitución y permitir la libertad de cultos en el Perú, ¿no? Tema importante para el ejercicio de la libertad de conciencia de las personas. Pero el habeas corpus
se va a constitucionalizar en 1920. ¿Bajo qué características? La característica es que el habeas corpus de 1920 va a ser un recurso de habeas corpus, que va a tener la característica siguiente: ninguna autoridad administrativa o policial podrá tener detenido a una persona por más de 24 horas, poniéndolo en este lapso a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán la libertad o disposición limitativa de su libertad excepcionalmente, ¿no? Entonces, hay un habeas corpus clásico que surge con la Constitución de 1920. La Constitución de 1933 va a establecer un habeas corpus civil y un habeas corpus penal. ¿Cómo es esto? Como todos sabemos, el habeas corpus se plantea ante un juez penal, pero la Constitución del 33 estableció un modelo procesal constitucional especial. Señaló que el habeas corpus para el juez penal operaba en los casos de detención arbitraria y señalaba que todos los demás derechos podían ser contemplados por la jurisdicción civil. Entonces, lo que quería decir la Constitución era que los casos que el día de hoy ve el amparo